Andrés Varela, su padre, fue un destacado miembro del Consejo de Administración de Prisa, íntimo amigo de Jesús de Polanco, pero yo desde crío había trabajado en Prisa. Para mí Cebrián era Dios. Entonces yo cuando veía a Cebrián, pues sinceramente me temblaban las piernas, ¿sabes? Era mi jefe de toda la vida, pero jefe es mi jefe. Y Polanco ya no te digo. De hecho, nosotros, hay unas históricas reuniones que nadie sabe y que existieron, en la que vamos a pedir permiso a Polanco para poder hacer la sexta. En ese momento Polanco nos dice: oye, pues mira, si esto va a salir y va a haber nuevos operadores, pues siempre yo preferiré que seáis vosotros. Pues de alguna manera nos dan la bendición y nos permite... La primera guerra del fútbol del año 1996 y 1997 marcó en gran medida la primera legislatura del gobierno Aznar. Durante el gobierno Zapatero se iba a producir la segunda guerra del fútbol con protagonistas similares. Mediapro, la productora de don Jaume Roures y don Tacho Bennett, había sido contratada por Prisa y Telefónica para gestionar Audiovisual Sport, la compañía conjunta que gestionaba los derechos de la liga de aquellos años, digamos como figura neutral mientras ellos se disputaban el control de la televisión. Cuando desapareció Telefónica, Prisa tomó el control absoluto de la Audiovisual Sport con un 80%, que daba un 20% de TV3, y Mediapro pues quedaba pues como una empresa contratada para que les ayudara a gestionar Audiovisual Sport, pero no eran socios, eran empleados contratados. Y se desencadena dentro de Audiovisual Sport una guerra a hostias en los consejos de administración, iban notarios y tal y cual. Digamos, Telefónica y Prisa, Plus, bueno, me contrataron a mí para dirigir la empresa mientras ellos se mataban. Y eso duró hasta el 2006. Mediapro hacían el trabajo de capataces del fútbol en nombre de Prisa, históricamente. Y que sepas que a las reuniones de Audiovisual Sport venía Robles, pero como asesor. No es exacto, yo dirigía la empresa y hablaba con los clubes, pero también hablaba con todo el mundo. Es decir, no. Paralelamente, Mediapro ya había empezado a hacer sus movimientos para comprar ellos directamente los derechos de algunos equipos de fútbol. Ya había intentado Mediapro en 1996 comprar los derechos y disputárselos a Polanco y Asensio, sin conseguirlo, pero ahora, en 2005, consideraba que tenía algo más de fuerza y estableció contactos con el Barça junto a TV3 y con el Real Madrid para quedarse con los derechos de estos dos equipos, porque si tienes esos dos equipos tienes prácticamente todo. Como paralelamente a eso, Mediapro había montado junto con otros socios La Sexta, Prisa vio de repente el peligro de que hubiera un conflicto de intereses y eso llevó a que don Jaume Roures, Mediapro y su gente fueran expulsados de Audiovisual Sport. Para intentar evitar la guerra, se firmó el polémico acuerdo del que tanto se hablaría en los tribunales durante los siguientes años, de julio del año 2006. Para empezar, hasta se acabará discutiendo si eso es un acuerdo o una declaración de principios, una declaración de intenciones. O sea, ni siquiera las partes están de acuerdo en qué se firmó aquel año 2006. Pero el punto principal era que Audiovisual Sport, es decir, la marca de Sogecable, es decir, la marca de Prisa, sería quien explotaría los derechos de los equipos de la Liga de Fútbol. Y a cambio, Mediapro se integraría en Audiovisual Sport, comprando la parte de TV3 y un poquito más. No la mayoría sería en manos de Prisa, pero sería su socio minoritario, como si fuera, digamos, a un 70-30%. Aquella integración de Mediapro en Audiovisual Sport nunca se produjo, entre otras cosas porque, aunque Prisa había dicho que ellos se encargarían de que Competencia lo autorizara, era muy complicado que Competencia autorizara algo que claramente daría una imagen de monopolio al sector deportivo de fútbol. Pero es que el acuerdo de Audiovisual Sport, según Prisa, incluía que Mediapro se comprometía a que nunca volverían a intentar comprar los derechos de ningún equipo de fútbol. Mediapro no interpretó así ese acuerdo, porque ellos entendían además que si no se había producido su integración en Audiovisual Sport, el acuerdo estaba sin efecto, y siguieron comprando derechos de fútbol cuando empezaba la liga. Trato de julio de 2006. ¿Y por qué le quiero yo preguntar?
Según el propio diario El País, de fecha 28 de julio, dicen que ese acuerdo incluía que ustedes entraban ya como miembros del capital de Audiovisual Sport, sí, con un 25% en Audiovisual Sport. Pero está escrito eso. Súper. O sea, no solo está escrito, sino que fue el principal, pero uno de los motivos principales de la ruptura, precisamente porque eso después no lo llevaron a la práctica. O sea, nosotros firmamos un contrato donde se decía, aparte de otras consideraciones, que nosotros entrábamos con ese 25%, salía TV3 y tal. Y que si ellos hablaron con TV3, no tengo ni idea. Pero la fusión de Mediapro y Audiovisual Sport, yo era el presidente además. Jamás. Pero se llama ser un 25%, y el 5% lo tenía que soltar sobre cable, pero esa negociación se llevó con Javier. No, se llevó con TV3. TV3 ahí estaba, digamos, de testigo. Lo que ellos no dijeron es que, digamos, TV3, de alguna manera, de cara a la competencia, hacía que no se considerase Audiovisual Sport como una empresa monopolística. Al salir ellos y entrar nosotros, esa condición podía cambiar. Y esto fue en verano y no sé, septiembre, octubre, nosotros empezamos a decir ¿qué pasa? ¿No? Porque no se materializa esto. Y entonces no se materializaba porque ellos tenían que pedir autorización. Y esa fue, digamos, la primera gran divergencia. Y entonces llegamos a un acuerdo en el que solo sería Audiovisual Sport y comprara los derechos. Donde evidentemente luego si venderían los derechos a la liga, los internacionales, etcétera, y ahí estaba Mediapro como comercial de Audiovisual Sport. Bueno, eso se firmó y en el mes de agosto Mediapro compró los derechos de la Comunidad Valenciana. Reflexiones del presente, como la del expresidente Felipe González sobre la nueva guerra del fútbol por los derechos televisivos. Jesús, si estuviera entre nosotros, hoy estaría sufriendo por las consecuencias colaterales del fuego amigo o de los daños colaterales de una situación absurda. Por lo tanto, la Liga se encontró con que había dos operadores, por así decirlo, que aseguraban ser los titulares de los derechos de emisión de la Liga de Fútbol. Por un lado, Audiovisual Sport, Prisa, que entendía que debía poder emitir esos partidos de fútbol a través de su canal Plus, de Digital Plus, es decir, a través de la televisión de pago, y en cambio La Sexta, que decía que era titular de esos derechos y que entendía que los podía emitir en abierto. De hecho, La Sexta empezó a emitir una serie de cuñas donde insistía en que ellos eran los del fútbol gratis. La Sexta sería la cadena del fútbol gratis. Los mejores equipos frente a frente en La Sexta, en abierto y gratis. Villarreal, Real Madrid en La Sexta, gratis y en abierto. Fútbol gratis y en abierto en La Sexta. Barça Athletic, que vendrá a continuación casi íntegro. Un pedazo de resumen que podrán seguir en La Sexta. El fútbol gratis y en abierto, como tiene que ser. Una noticia de enorme impacto popular, la que hoy ya podemos decir ha resuelto, al menos por lo que queda de temporada, este barullo del fútbol, de los derechos y de las retransmisiones. Buena noticia para el fútbol y para los aficionados, porque mientras siga desarrollándose este laberinto en los juzgados, lo que sí que ha dicho hoy la justicia, concretamente el juzgado de primera instancia de Madrid número 36, es que durante esta temporada 2007-2008 los derechos audiovisuales de todos los equipos de la primera división del fútbol español solo exclusivamente los puede explotar y gestionar Audiovisual Sport, que es la empresa que tiene contrato con todos esos equipos, y prohíbe, en esas medidas cautelares que se toman desde hoy mismo, prohíbe a Mediapro gestionar y explotar esos derechos porque no le pertenecen. Todo vuelve a la normalidad y los aficionados a los que tampoco se les puede seguir engañando diciéndoles que el fútbol es gratis, porque el fútbol ni hoy es gratis, ni mañana va a ser gratis, tenga quien tenga los derechos del fútbol. También la gasolina nos gustaría que fuera gratis, pero desgraciadamente tampoco puede ser. Tenemos 3 querellas presentadas y admitidas a trámite contra el consejero delegado de La Sexta por mal uso de la propiedad intelectual. Otra querella más por estafa contra el consejero delegado de Mediapro. ¿De qué consenso estamos hablando?
si les estamos acusando de estafa y de apropiación indebida de la propiedad intelectual. Prisa culpaba a Mediapro de comprar derechos de equipos para sí mismo en lugar de para ellos. Mediapro nos vende derechos de la Liga de Fútbol y nos dice: tengo no sé cuántos equipos, tengo tal, y por tanto os los puedo vender. Si algún partido era ilegal, sería problema de Mediapro, no nuestro. Veamos las imágenes, la comparativa. Bueno, aquí vemos una jugada por la banda de La Sexta, que se ve bien, y luego a la derecha está la de Telecinco, que dices: ¿quién centra? ¿Quién es ese? ¡Qué pequeño! ¿Cómo puede ser que un mismo día se emita el mismo partido en dos operadores diferentes? Sí, aquello fue absolutamente atípico y raro y complicado y difícil. La Liga de Fútbol, que entonces aún la presidía el señor Astiazarán, pero ya daba la imagen de que quien la controlaba era el señor Javier Tebas, se posicionó del lado de Mediapro, ya que autorizó que los horarios de emisión fueran los que más favorecían a La Sexta. Para intentar rentabilizar también la emisión de partidos de fútbol en abierto, Audiovisual Sport aceptó vender algunos de los partidos, la emisión, a Telecinco, con lo cual se dio el ridículo de que un mismo partido fuera emitido por dos canales a la vez, por La Sexta con la señal de Mediapro y por Telecinco con la señal de Audiovisual Sport, de Prisa. Todo esto acompañado de una cadena de demandas judiciales, entre ellas porque dentro de Audiovisual Sport los consejeros de TV3 se posicionaron también a favor de Mediapro y llegó a intentarse firmar la paz entre Audiovisual Sport y Mediapro, utilizando a los consejeros de TV3 que decían: no, nosotros en nombre de Audiovisual Sport firmamos la paz, y el resto de consejeros de Audiovisual Sport, los de Prisa, dirían: oigan, el 80% somos nosotros y decimos que aquí de paz nada. Ellos lo que querían era esto, la foto. Todo lo otro era... Evidentemente que TV3, entonces el director general era Margalef, intentó buscar soluciones, pero vaya, cualquier persona con un poco de tal, y ellos no, ellos prefirieron arruinar Prisa en lugar de buscar una solución. Hay que decir que aquello fue una guerra sin cuartel. El grupo Prisa, y especialmente el diario El País, dedicó mucho espacio a atacar a Mediapro, y Mediapro dispuso de La Sexta para también disparar con toda su artillería contra el grupo Prisa. Zapatero y el ministro de Industria han impuesto su criterio favoreciendo los intereses económicos y comerciales del grupo al que pertenece La Sexta, la televisión que dirigen varios de sus amigos personales. No, eso fue una guerra brutal, desmedida, inhumana, o sea, artículos como este, que es un puro... o sea, esto no se... va contra todas las reglas del periodismo, un artículo no firmado. Sogecable ha solicitado a La Sexta Noticias que rectifique la información del pasado viernes en la que les contábamos los infructuosos intentos de esta compañía, la que preside Javier Díaz Polanco, de vender a Telecinco el partido entre el Athletic de Bilbao y el Real Madrid. En definitiva, se trata de un capítulo más de la guerra del fútbol desencadenada por este hombre, Javier Díaz de Polanco, tras su penosa y desastrosa gestión al frente de Sogecable. Varios días, ya lo saben, tenemos la confirmación por parte del máximo organismo de la Liga de Fútbol Profesional y también del director general, del entonces director general de Audiovisual Sport, para poder dar este partido. No les vamos a engañar, en La Sexta no nos gusta hacerlo, y en estos momentos hay muchas presiones por parte de Sogecable a la directiva y en concreto a su presidente, a Ramón Calderón, a la directiva del Real Madrid, para que no podamos ofrecerles el partido. Claro, ya hubo un momento que es que estos disparaban, estabas peleando contra el mayor portaaviones y el mayor ejército de la historia. Nosotros no teníamos nada, ni a nadie. Entonces, lo único que podíamos tener es nuestros informativos para intentar defendernos cada vez que salía alguna barbaridad. Hubo un tiempo en el que a la gente que se metía con nosotros le pintábamos un billete y unas gafas. Pero eso era demasiado infantil. ¿Qué podemos hacer ahora para meternos con él de forma más madura? Pues que le pongan el pelo de la duquesa de Alba. Por ejemplo, a ver. Ahí está. No.
Eso no puede ser. Beatriz, te has pasado poniéndole el pelo así a Cebrián. Quizá podamos arreglarlo. Vamos a arreglarlo, no sé, poniéndole en la boca de Carmen de Mairena, tal vez. Pues no, lo hemos empeorado. ¿Quién le iba a decir? Menos mal que con las gafas todavía conserva su pose de intelectual. La verdad es que qué bien sienta vengarse de los que se meten con nuestro consejero delegado. Creo que es hora de poner paz, así que vamos a formar ese ejército de cascos azules. Punto 1. Que Jaume Rouras, presente aquí en la sala. ¿No? ¿No ha venido? Debe estar pagando la Fórmula 1. Es igual, proponemos que Jaume Rouras le venda a 4 los derechos de la mitad del campo del próximo partido de la Sexta. Así los espectadores en casa tendrán que seguir el partido por 2 monitores, en uno 4 y en otro la Sexta. Que Juan Luis Cebrián presente un día el intermedio de Wyoming y que Wyoming se convierta en consejero delegado de Prisa. Creemos que la diferencia no se va a notar, porque Cebrián es muy gracioso, ¿qué coño? Al final, Prisa y Mediapro tuvieron que sentarse a negociar, no el conflicto final, porque eso ya estaba en los tribunales. Es decir, mira, hasta que los tribunales sentencien quién tenía la razón, algo tenemos que hacer con las ligas de fútbol de estas siguientes temporadas, con lo cual vamos a llegar a un tipo de acuerdo para que, digamos, los partidos se puedan emitir, ya sea en abierto en la Sexta o de pago por Digital Plus, pero haya algún tipo de emisión. Y entonces se acuerda que Prisa pague una cantidad de dinero a Mediapro por la señal de los derechos que han comprado ellos al Real Madrid y a los otros equipos, y esto se pueda emitir a través de Digital Plus. Y entonces se encuentran con la sorpresa de que cuando llega el momento de pagar, Prisa no paga, argumentando que se lo cobra de lo que le debía a Mediapro por los acuerdos incumplidos del año 2006. Con lo cual, Mediapro se encuentra con que debe una cantidad de dinero brutal a una serie de equipos y que la caja de la que esperaba recibir el dinero le cierra las puertas. Para los de Mediapro, aquello fue una jugarreta del grupo Prisa y de don Juan Luis Cebrián para intentar forzar el cierre de Mediapro, que de hecho entró en concurso de acreedores en aquella etapa. Mediapro se ha declarado insolvente, está en concurso de acreedores y por sentencia judicial debe devolver a Sogecable los derechos del fútbol y pagarle 105 millones de euros más 31 millones de intereses. Yo llegué a un acuerdo con Prisa para arreglar la situación toda. Yo llegué a un acuerdo con el que era entonces consejero delegado, Pedro García Guillén. Acordamos que nos olvidábamos de todos los pleitos, de todos. Ellos no pedían la ejecución provisional de la sentencia, por la cual nos recababan los 100 millones, y pactábamos un calendario de pago por esos 100 millones. Me encuentro con que ellos han pedido la ejecución provisional de la sentencia y que por tanto nos reclaman el pago inmediato de los 100 millones. Y cuando fui y le pedí explicaciones a Pedro García Guillén, me dijo, mira, lo siento mucho, pero mi consejo, su consejo en realidad era Juan Luis Cebrián, no ha querido aprobar el acuerdo. Que yo le dije, oye, pero tú me dijiste que venías aquí a discutir conmigo con toda la potestad de acordar las cosas, y es lo que habíamos quedado. Pero no quiso de ninguna manera. Nosotros estábamos obligados a dar los servicios a la gente que nos los había contratado, con lo cual era el peor de los mundos. Y por tanto, esa carta de Prisa, donde dice que no nos va a pagar los 80, 90 millones que nos debía, es la carta que nos obliga a nosotros a parar inmediatamente las negociaciones con los bancos, a decirles a los bancos que no podemos firmar el crédito porque si lo firmamos y pagamos a Prisa, en ese momento nos hubiésemos encontrado con una deuda adicional de 200 millones más.
que les pergueña una estrategia y dice, oye, yo creo que esto lo podemos aprovechar para quitárnoslos de encima para siempre, quebrándoles la compañía, y es lo que hacen. ¿Por qué Mediapro usa aquella excusa para pedir el concurso de acreedores? Porque una vez que solicitaba el concurso de acreedores, era una herramienta puramente táctica, paraliza la ejecución temporal, la ejecución provisional de la sentencia. Pidió el concurso de acreedores no porque no hubiera cobrado el día 15, porque cobró el 30. No, lo pidió como un mecanismo puramente instrumental para parar la ejecución de la sentencia. Y de esa forma no devolvernos los derechos y que todo continuará. Fue cuando El País publicó que el señor Roures tenía cuentas en paraísos fiscales, un tema por el que luego tendría que rectificar. El diario El País en el año 2014 publicó que Mediapro, la compañía de Roures, tenía 250 millones de euros en 150 cuentas en el extranjero. ¿Y a mí qué me cuentas de eso? No, le pregunto si su opinión esta es una información de interés público o estaba destinada a perjudicar a un competidor. Pregúntaselo al que publicó la información. En mi opinión sí es de interés público, porque Mediapro es la compañía que tiene los equipos de fútbol, etcétera y tal. Pero eso está dirigido a que, pues eso, los magistrados del Supremo el domingo se levantan reposadamente, ¿no? Van a tomarse su café con leche, su croissant y tal, y entonces leen que Mediapro y Roures, pues tienen dinero por ahí escondido en cuentas, paraísos fiscales, y entonces ¿qué piensan? Esta gente no se le puede dar la razón, ¿no? Esto es, lógicamente, está escrito para esto. Al final, una legislatura después, el origen del conflicto, el acuerdo de julio del año 2006, fue sentenciado por el Tribunal Supremo, que entendería que era un contrato que no tenía valor porque su naturaleza era abusiva, porque no era aceptable que por muchos acuerdos que tuviera, un operador pudiera obligar a otro a que renunciara a volver a comprar derechos de fútbol en su vida. Por tanto, se podría decir desde ese punto de vista que la guerra del fútbol se la ganó Mediapro a Prisa. Nueva derrota de Juan Luis Cebrián en los tribunales. El grupo Prisa vuelve a recibir un golpe en los tribunales. La justicia da de nuevo la razón a Mediapro en la llamada guerra del fútbol. Lo que planteaba es que no valía nada de todo lo que se hizo porque el acuerdo inicial fue inválido legalmente. Esa sentencia la ganamos en primera instancia y la ganamos posteriormente en la audiencia provincial. Y luego, finalmente, el Supremo, a nuestro juicio, por un error de bulto, no es que le diera la razón a ellos, es que, bueno, redujo la cuantía de 104 a creo que fueron 33 o 34 millones de euros. Bueno, para nosotros fue un palo porque evidentemente pues aspiramos a cobrar los 104 porque pensábamos que llevábamos razón. Pero no es que la ganaran, como ellos luego contaron. Ya, si te buscas la sentencia del Supremo, es bien cortita. El contrato no sé. El contrato nulo de pleno derecho, pues ya está. Ya digo que es que no soy muy aficionado. No eres muy futbolero. No. Pues para no ser futbolero, la que habéis liado con el fútbol. Eso es lo que yo pienso.